Mis hermanos, muy buenas noches. Quería compartir con ustedes en momentos como estos la palabra de Dios. Podemos buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 16 en adelante. Y nos habla de Pablo y Silas cuando estaban en prisión. Dice la palabra de Dios. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. En esta primera parte, hermanos, me llama mucho la atención de que Pablo y Silas, ellos iban al lugar de oración. En pocas palabras, se identifica con usted y yo cuando muchas veces vamos a la iglesia, vamos al grupo de oración. Y pensamos muchas veces de que no nos puede pasar algo o que no va a haber cosas que nos impidan, ¿verdad?, llegar, porque vamos a algo bueno, vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir al Señor. Sin embargo, fíjense que Pablo y Silas dice que en el camino encontraron a esta mujer, ¿verdad? Y no dejaba de fastidiarlos, no dejaba de desanimarlos, no dejaba de hacerles la vida imposible, ¿ah? Como muchas veces nosotros también. Quizás estemos pasando por un momento de desánimo, no lo sabemos, ¿verdad? Quizás algunos ya están acostumbrando a no tener la asamblea de los viernes, se están acostumbrando a estar en casa o estar viendo televisión, algo otras cosas. Quizás ya no es esta mujer de aquí de este libro, de la carta de los Hechos de los Apóstoles, sino que tal vez a uno lo está reteniendo un televisor, quizás la comodidad del hogar, de la casa, ¿verdad? Sin embargo, Pablo y Silas dice que empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ella decía. Esto lo repetía durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el Espíritu la dejó. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando tú estés pasando momentos difíciles, cuando sientas de que este caminar muchas veces te están queriendo que tú no llegues al objetivo donde Dios te está enviando, en el nombre de Jesús, vence todo obstáculo. Vence toda dificultad, vence todo problema. Pídele al Señor. Si hay que doblar rodillas, hay que doblarlas. Hay que hacer mucho, ¿verdad?, para estar en comunión con el Señor y poder vencer cualquier obstáculo que se atraviese en nuestro camino para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Silas ordenaron, ¿verdad?, a este espíritu que saliera de esta mujer. Y en ese mismo instante el espíritu las dejó. La perseverancia, hermanos, muchas veces solo es como por probarnos, para ver si nosotros no podemos llegar al objetivo, ¿verdad? Pero la perseverancia en el nombre del Señor, nosotros vamos saliendo adelante. Al ver sus amos que con ellos se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados. Y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar. Dice que la gente se agolpó, se les echó encima. Los oficiales mandaron a arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Hermanos,
¿Cuántas veces nosotros quizás no somos víctimas, ¿verdad? De alguna mala intención que tal vez alguien ha inventado, porque en este caso Pablo y Silas fue que inventaron que ellos estaban alborotando al pueblo y todo eso, y empezaron a decirles cosas a las autoridades de aquel tiempo para que llegaran a punto de golpearlos, maltratarlos, humillarlos. Los castigos de aquellos entonces eran tremendos, Sin embargo, ese amor que se tiene al Señor, se tiene que soportar todo, ¿verdad? Cuando tú estás pasando un momento difícil, que tal vez te han calumniado, te han hecho cosas que te hacen sentir mal, piensa en que Pablo y Silas no solamente los calumniaron, sino que los golpearon, los humillaron en frente de toda la gente, los arrastraron y los llevaron al calabozo, y los encerraron. Les pusieron cadenas en sus pies y en sus manos, dice la palabra de Dios. Los encarcelaron, los metieron hasta lo más profundo. Sin embargo, allá, en el dolor, en el sufrimiento, en la agonía que tal vez pudieron haber tenido en aquellos calabozos, aquellas cuevas horribles de aquellos entonces, ¿verdad? Nosotros ahora estamos encerrados, pero no estamos en esos calabozos. Tenemos luz, podemos comunicarnos. En aquel tiempo no, imagínense unas cuevas donde los metían a la cárcel. Sin embargo, te invito a que leas el versículo 25, dice: hacia la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Palabra de Dios. Mis hermanos, estos hombres no se pusieron a estarse quejando que por qué escogí este camino, que por qué pasa esto si yo soy un hombre entregado a Dios, yo soy esto, yo soy lo otro. Esos no se pusieron a estar diciendo eso. Hermanos, ahí en la prueba, donde ellos estaban pasando momentos muy duros, empezaron a cantar himnos al Señor. Empezaron a cantarle al Señor. Y dice la palabra de Dios que como a eso de la medianoche, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se reventaron. Mis hermanos, todo esto se puede lograr con una plena confianza en el Señor. No interesa lo que estemos pasando o lo que tú estés pasando. Cuando tú confías en el Señor rompe toda cadena. El Señor abre esas puertas. Y abre esos caminos donde pensamos que no los hay. Dice una alabanza muy bonita que me aprendí cuando era un niño, porque el caminar no ha sido fácil desde la infancia hasta esta fecha, ¿verdad? Y recuerdo que me aprendí una alabanza tan bonita que me gustaba porque decía: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Hermanos, una letra preciosa de esa alabanza que me ayudó mucho en mi caminar. Fíjate el detalle. Dice que Pablo y Silas empezaron a cantar y los demás presos escucharon. Definitivamente, hermanos,
todas las cosas van bien para los que aman al Señor. Pablo y Silas iban a gozarse al grupo de oración. Esos eran sus planes, ir al lugar de oración. Sin embargo, Dios permitió que estos hombres fueran y llevaran el mensaje a la cárcel, donde nadie quizá iba a predicar, donde los demás presos necesitaban escuchar del Señor. Allí estos hombres fueron llevados y ahí se produjo el milagro que Dios necesitaba mostrarnos. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y sigamos siempre con esa fe en nuestro Creador, en nuestro Señor. Que no nos desanimemos, que en medio de dificultades y de todo lo que estemos pasando, Dios siempre esté en lo más profundo de nuestro corazón. Quiero terminar con una reflexión muy bonita. Dice así: me quejé. Pensaba que mi vida no estaba bien. Hablé con Dios y me quejé de lo que me salió mal en el trabajo, pero no agradecí mis manos para trabajar. Me quejé de tener que soportar el ruido de mis hermanos, mas no agradecí por tener una familia. Me quejé cuando no había lo que más me gustaba para comer, pero olvidé agradecer por tener que comer. Me quejé por mi salario, cuando miles ni siquiera tienen uno. Me quejé porque no apagaban la luz de mi cuarto al buscar unos libros, pero no pensé en que muchos no tienen hogar donde tener luces encendidas. Me quejé por no poder dormir 10 minutos más, olvidando a quienes darían todo por tener su cuerpo sano para poder levantarse. Me quejé por tener que trabajar al día siguiente, olvidando que muchos no tienen trabajo que les permita llevar sustento a su familia. Me quejé porque mi madre me reprendió cuando millones desearían tenerla viva para poder honrarla y abrazarla. Me quejé pues tenía que dar una charla sobre Jesús a unos jóvenes, olvidando el privilegio que es poder hablar a otros de Jesús. Dios me mostró en aquel momento la verdad y entonces comprendí lo ingrato que había sido con Él. Y comencé a agradecer por las cosas que había olvidado y aún más aquellas por las que tanto me quejaba. Espero que tú no cometas el mismo error que yo estaba cometiendo. Esto lo escribió Rubén Guerra. Muchas veces, hermanos, nosotros nos quejamos y nos olvidamos de darle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor hoy en esta noche, antes de dormir, por todo lo que en nuestra vida estemos pasando. Y de antemano, yo quisiera pedir por todos ustedes que el Señor los bendiga, que los guarde y que los tenga con salud. Que Dios los bendiga y los llevamos siempre en lo más profundo de nuestro corazón. Y gracias por ser parte de esta familia que el Señor nos unió, nos llamó y nos permite estar compartiendo. Dios los bendiga y pasen una feliz noche.